Aprendo en casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. Aprendo en casa. Buenos días, queridos estudiantes del quinto grado de secundaria. Les saluda la profesora Nancy. Estoy segura que todos seguimos cumpliendo con las indicaciones para protegernos y proteger a nuestras familias. Sin embargo, es necesario redoblar las medidas de protección para disminuir y evitar la propagación del coronavirus. Este tiempo que pasamos en casa es valioso e importante para seguir aprendiendo. Recordemos que Aprendo en Casa es una estrategia radial dirigida a los estudiantes del país, de manera especial a los estudiantes de secundaria tutorial, de secundaria con residencia estudiantil, de secundaria con alternancia, todas del ámbito rural. También debemos recordar que nuestro proyecto es construyendo una convivencia saludable desde el buen uso de los recursos en el hogar y la comunidad. Y nuestro gran reto es cómo propiciar la convivencia familiar de manera saludable, responsable y solidaria desde el buen uso de los recursos. Antes de iniciar la sesión, no te olvides de lavarte las manos con agua y jabón. Hazlo correctamente por ambos lados por 20 segundos como mínimo. Es la mejor forma de prevenir el contagio de cualquier virus. Sé que tú ya lo sabes y lo practicas. Muy bien. El título de la sesión de hoy es Propicio el diálogo frente a conflictos en mi familia y comunidad. Y su propósito es identificar aspectos relevantes de un conflicto y asumir el rol mediador proponiendo normas y acuerdos dentro de la familia para solucionar conflictos. Para lograr este propósito, te recomendamos lo siguiente. Prepara anticipadamente un espacio para que puedas trabajar. Invita a tu papá, mamá, hermano mayor o familiar de tu confianza para que te acompañe en esta experiencia de aprendizaje. Será de gran ayuda durante el desarrollo de la sesión. Ten a mano un cuaderno y todo lo que necesites para tomar apuntes. Coordina con tus padres y tutores para evitar todo tipo de interrupciones durante la emisión de la sesión radial. En las sesiones anteriores hablamos sobre nuestras potencialidades y limitaciones para fortalecer nuestra identidad. Identificamos nuestras emociones y conocimos estrategias para regularlas. Todo esto forma parte de nuestro autoconcepto. Recuerda que el autoconcepto es la imagen interna que construimos cada uno de nosotros. Es conocernos y en ese conocimiento fortalecer la buena convivencia con nuestra familia y la comunidad. En la sesión de hoy hablaremos sobre los conflictos y cómo propiciar el diálogo y la mediación para enfrentarlos y lograr una mejor convivencia con la familia y la comunidad. Entonces, ¿qué haremos hoy? Iniciaremos con la lectura de un caso. Luego, realizaremos el análisis del caso respondiendo a preguntas de reflexión. Analizaremos también algunos conceptos sobre los conflictos y la mediación. Pondremos en práctica los pasos para la mediación. Y finalmente, identificaremos los recursos más importantes de nuestra comunidad. Para iniciar la sesión, les voy a leer un caso. Escucha con mucha atención. Conflictos en mi comunidad. Juan es estudiante del quinto año de secundaria, vive en una comunidad al borde de una hermosa laguna a 3.800 metros sobre el nivel del mar. Juan acompaña y ayuda a su mamá todos los días en las labores de la casa. Su mamá
le ha contado que está muy preocupada y que esto se debe a que en la comunidad hay un problema que hace muchos días no se puede solucionar. Sucede que en la laguna hay truchas y pejerreyes y algunos comuneros están saliendo a pescar en diferentes horas del día, porque dicen que ese es su derecho. Otros comuneros señalan que se está depredando y que muy pronto no habrá peces para poder alimentarse. Otro grupo de comuneros propone que la pesca sea solo para las familias fundadoras de la comunidad y no para las nuevas familias de los hijos y nietos de los fundadores. Esto le preocupa a la mamá de Juan, ya que ella no es comunera fundadora, y le dice a Juan: es cierto que la comunidad ha crecido, ahora hay más pobladores, pero también es cierto que la ciudad queda muy lejos y la laguna es el único medio para tener acceso a los peces y balancear así nuestra alimentación. ¿Qué conflicto se está presentando en la comunidad? ¿Existe una sola posición en el conflicto? ¿Cuáles son esas posiciones? ¿Crees tú que habrá una forma de solucionar el conflicto donde todos sean beneficiados? ¿Cuál sería la solución que propondrías para resolver este conflicto? Pensemos un momento en las respuestas. Sí, efectivamente, existe un conflicto y tres posiciones o grupos con ideas diferentes frente al mismo. Y seguro que en estos momentos estás pensando en diversas formas de solucionar el conflicto, donde todos salgan beneficiados, ¿no? ¿Y un conflicto es bueno o es malo? Queridos estudiantes del quinto grado de secundaria, normalmente en las comunidades y familias en las que vivimos se presentan diferentes situaciones sobre el uso adecuado de los recursos que tenemos. Muchas veces, las diferencias de opiniones sobre cómo usar los recursos en la familia y comunidad nos llevan a situaciones de conflicto. Veamos algunos conceptos sobre los conflictos y la manera de abordarlos. El conflicto es una situación en la cual dos o más personas con intereses diferentes entran en confrontación, oposición o emprenden acciones mutuamente antagónicas. El conflicto en sí no es positivo ni negativo, depende de cómo se afronte. De manera general, podemos decir que las personas enfrentan los conflictos de dos formas. Una controversial, que se da a través de la agresión, la violencia, el abuso de poder o el autoritarismo. Y dos, una colaborativa, mediante el diálogo, la cooperación, la negociación u otro mecanismo alternativo. Entonces, tenemos dos formas de enfrentarnos a un conflicto. Una de manera violenta y la otra colaborativa, a través del diálogo y negociación. Los conflictos son parte de nuestra vida y una gran fuente de aprendizaje. Tener conflictos significa estar vivo y lo saludable es aprender a manejarlos, principalmente porque algunos son inevitables. Lo que sí se puede evitar son las consecuencias negativas de los mismos. Todos tenemos recursos internos e innatos que nos dotan de capacidad para abordarlos. Muy bien, como hemos visto, un conflicto se puede solucionar de manera violenta o por el diálogo para lograr un consenso. Pero muchas veces no basta con el diálogo para solucionar un conflicto, ya que es posible que el conflicto sea complejo, abarque distintas posiciones y no tenga un único camino para solucionarlo. En esas circunstancias se necesitará que algún miembro que es externo al conflicto asuma el rol de mediador para buscar una solución. ¿Qué hace
Un mediador. ¿Qué debe hacer un mediador? Un mediador debe seguir algunos pasos para contribuir en la solución de un conflicto. Aquí las menciono. 1. Conocer el conflicto, estar informado. 2. Conocer los argumentos de las partes que intervienen en el conflicto. 3. Generar espacios de diálogo en el marco del respeto y la escucha activa. 4. Priorizar el uso de preguntas restaurativas, es decir, que ahonden en los motivos y no en la búsqueda de culpables. 5. Predisponer a las partes para la negociación de tal manera que se logren acuerdos para la solución del conflicto. 6. Lograr acuerdos, normas y consensos. En algunos casos, se requiere de mayor tiempo en cada uno de los pasos para la mediación, como también se puede llegar a la solución rápidamente. Todo dependerá de la magnitud del conflicto y la predisposición para llegar a una solución en la que las partes salgan beneficiadas sin perder de vista el bien común. Bien, ahora veamos cómo llevamos a la práctica estos 6 pasos para una adecuada mediación frente a un conflicto. ¿Recuerdas el caso de Juan? Volvamos a leerlo. Juan es un estudiante del 5º año de secundaria y vive en una comunidad al borde de una hermosa laguna a 3.800 metros sobre el nivel del mar. Juan acompaña y ayuda a su mamá en las labores de la casa. Su mamá le ha contado que está muy preocupada y que esto se debe a que en su comunidad hay un problema que hace muchos días no se puede solucionar. Sucede que en la laguna hay truchas y pejerreyes. Algunos comuneros están saliendo a pescar en diferentes horas del día porque dicen que ese es su derecho. Otros comuneros señalan que se está depredando y que muy pronto no habrá peces para poder alimentarse. Otro grupo de comuneros propone que la pesca sea solo para las familias fundadoras de la comunidad y no para las nuevas familias de los hijos y nietos de los fundadores. Esto le preocupa a la mamá de Juan, ya que ella no es comunera fundadora, y le dice a Juan: es cierto que la comunidad ha crecido, ahora hay más pobladores, pero también es cierto que la ciudad queda muy lejos y la laguna es el único medio para tener acceso a los peces y balancear así nuestra alimentación. Ahora pensemos, ¿qué debemos hacer en el primer paso? ¿Qué nos decía el primer paso? 1. Conocer el conflicto. En este caso, ¿cuál es el conflicto? Sí, hay un recurso natural de la comunidad que está siendo aprovechado de diferentes maneras. Bien, pasemos al paso 2. Conocer los argumentos de las partes que intervienen en el conflicto. ¿Cuáles son los argumentos de los grupos que intervienen en este conflicto? Bien, hay 3 grupos, ¿verdad? Comuneros que creen tener derecho a pescar en cualquier momento, comuneros que están muy preocupados por la depredación del recurso y comuneros que piensan que ese recurso solo les pertenece a los primeros fundadores de la comunidad. Vamos por el tercer paso, generar espacios de diálogo. ¿Qué espacios de diálogo podemos generar en esta comunidad? Podríamos generar reuniones con cada grupo para ver sus puntos de vista y en qué aspectos se puede lograr consensos. También podríamos generar reuniones en la comunidad con los grupos en conflictos. Los diálogos propiciados deben mantenerse en el marco del respeto y la escucha activa. Bien, siguiente paso, el paso 4.
Priorizar el uso de preguntas restaurativas. En estas reuniones, ¿qué tipo de preguntas realizarías a los diferentes grupos de la comunidad? Recuerda que las preguntas deben enfocarse en los motivos y no en buscar culpables. A ver, por ejemplo, podríamos preguntar, ¿quiénes consideran que se verían afectados ante las decisiones de los 3 grupos? ¿Qué podríamos hacer para no afectar a nuestra comunidad? Entre otras preguntas, ¿verdad? Paso 4. Priorizar el uso de preguntas restaurativas. En estas reuniones, ¿qué tipo de preguntas realizarías a los diferentes grupos de la comunidad? Recuerda que las preguntas deben enfocarse en los motivos y no en buscar culpables. Por ejemplo, algunas preguntas que podríamos hacer, ¿quiénes consideran que se verían afectados ante la decisión de los 3 grupos? ¿Qué podríamos hacer para no afectar a nuestra comunidad? Pasemos al paso 5. Predisponer a las partes para la negociación. Significa que es necesario escuchar a los 3 grupos, escuchar sus razones y sus propuestas de solución. En el paso 6, lograr acuerdos, normas y consensos. Para finalizar, debemos establecer acuerdos claros y normas para el beneficio de toda la comunidad. En conclusión, resolver conflictos de manera pacífica tiene un gran potencial, ya que promueve el desarrollo de la creatividad para proponer soluciones conciliadoras, la capacidad para observar una situación desde diferentes perspectivas, en beneficio de la comunidad, y el cuidado y enriquecimiento de las relaciones interpersonales. El uso de la violencia frente a un conflicto puede dañar la comunicación, no lo olvides. Deteriora la disposición de las personas a escuchar y respetar los puntos de vista de los demás, afectando negativamente la unidad grupal y el nivel de confianza. Bien, esos son los 6 pasos que tenemos que poner en práctica cuando se trata de mediar en un conflicto. ¿Qué te pareció lo tratado? Importante, ¿no? ¿Qué aprendizajes te llevas? ¿Cómo has aprendido? Sí, tenemos que aprender reflexionando, analizando, acudiendo a fuentes de información diversa. Y cuando se trata de conflictos, buscar la solución de manera colaborativa en bien de nuestra comunidad, familia y, por qué no, también en el ámbito personal. Muy bien. Escribe una razón importante de lo tratado en esta sesión para que tengas un registro en tu portafolio. Hazlo y escribe ¿por qué es importante para ti esta sesión? ¿Qué ideas resaltas de lo aprendido? Felicitaciones a todos los estudiantes del 5º grado de secundaria por su atención y ganas de aprender. Pero esta experiencia no debe quedar aquí. Con lo aprendido el día de hoy, te dejamos como reto la siguiente actividad. Escucha con atención. Identifica los recursos más importantes de tu comunidad. Señala cuál de esos recursos podrían generar conflictos y cómo puedes intervenir para mediar en la solución de los mismos. Recuerda que los recursos que identifiques serán un insumo muy importante para la elaboración de tu infografía, que es el producto final de nuestro proyecto. Tenlo en cuenta. Estimado docente, recuerda
que tú también eres un actor clave en este aprendizaje. Comunícate con tu estudiante de 5º año. Usa el mejor canal para este fin por medio de llamadas telefónicas, mensajes de texto, correo electrónico. Recuerda que puedes aclarar conceptos con ellos, profundizar los temas y acompañarlos para desarrollar la actividad propuesta, brindándoles una retroalimentación oportuna. Estimado estudiante, esperamos que esta experiencia vivida te ayude a fortalecer tus competencias. Antes de despedirnos, queremos valorar la herencia cultural que aportan los afrodescendientes a la cultura afroperuana. El 4 de junio de cada año, en el Perú celebramos el Día de la Cultura Afroperuana. Debemos tener presente que numerosos afrodescendientes participaron en acontecimientos importantes de la historia del Perú, como el levantamiento de Túpac Amaru y la guerra con Chile. Parte importante de la grandeza de la gastronomía peruana viene de la confluencia de tradiciones culinarias. Los anticuchos, la carapulcra y los picarones son, entre otros platos que todos comemos, parte de la tradición afroperuana. Algunas prácticas de sus culturas se incorporaron a la peruana. Por ejemplo, danzas como el festejo, el andó, la zamacueca. Tenemos grandes celebridades. Aquí menciono algunos: Nicomé de Santa Cruz, Susana Vaca, Amador Bayumbrosio, Jefferson Farfán, Eva Ayón, Lucha Reyes y muchos más. Hasta nuestro próximo encuentro. ¿Sabías que en junio celebramos el mes de la cultura afroperuana? Soy nieta de África. Soy hija del Perú. Yo resisto y avanzo a través de mi historia y a través de mi herencia ancestral. Soy historia, soy saberes. Soy la herencia que África dejó al Perú. Soy orgullosamente afroperuana. Construyendo nuestra identidad, celebremos y valoremos la cultura afroperuana. Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.